Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría. Recuerdo brevemente el camino que hemos hecho hasta ahora. Hemos estado, después de presentar la situación dogmática de María en la Iglesia y los dogmas ya proclamados y la importancia de que haya uno que refleje cuál es el papel de María para con la salvación de los hombres, hemos estado repasando en el Antiguo Testamento la función del protoevangelio, el primer anuncio de la salvación en Génesis 3, donde Dios anuncia una victoria a través de la mujer y su descendencia sobre el enemigo de la raza humana, Satanás y sus ángeles. Hemos ido viendo cómo esta realidad es prefigurada en distintos personajes del Antiguo Testamento. Si alguno no los ha visto y quiere verlos o quiere volverlos a ver, están en el canal de YouTube de la Diócesis de Getafe. Y ahí quedan colgadas todas las catequesis. Hoy vamos a ver la 10ª catequesis mariana, donde nos adentramos en el Nuevo Testamento, en textos mucho más conocidos por todos nosotros, y nos vamos a fijar hoy en el Evangelio de Lucas, que es donde se nos presenta por primera vez a la Virgen María, su identidad y su misión. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, después de presentarnos la concepción de San Juan Bautista, se nos dice que había en Nazaret una virgen desposada con un hombre llamado José, y la virgen se llamaba María. Vamos a fijarnos en la identidad de María que deducimos de esta descripción, así como de lo que dice la tradición unánimemente sobre la Virgen María. Lo primero que se nos indica es que es una virgen, Párcenos en griego. En Israel, según indica la tradición, se esperaba desde la profecía de Isaías en 7:14 que una virgen concibiese. Es verdad que el texto más antiguo en hebreo dice que iba a ser una muchacha, una alma en hebreo la que iba a concebir, y por lo tanto no necesariamente una mujer virgen. Pero luego la traducción griega de este texto en el siglo III, segundo antes de Cristo, es decir, antes del cristianismo, manifiesta la fe del judaísmo de que esa mujer que va a dar a luz a un ungido, a un Mesías, al Mesías, no es una doncella sin más, sino que es virgen. Lo cual es llamativo. Es llamativo cómo el Espíritu Santo va guiando a ese pueblo, preparándole para la venida del Mesías e iluminando su conciencia de que esa mujer, parece paradójico, pero será madre y virgen. La madre del Emmanuel, del Dios con nosotros, según la profecía de Isaías 7:14, que anuncia que esta virgen va a dar a luz. Bien, pues desde entonces en el templo de Jerusalén era relativamente frecuente que niñas de la dinastía de David fuesen a una especie de lo que hoy llamaríamos internado para niñas vírgenes, lógicamente siendo pequeñas, todas son vírgenes, pero se las llamaba así, las vírgenes de Israel, que estaban en el templo pues desde que entraban con 3, 4 o 5 años hasta que eran desposadas. Y seguían teniendo un poco como el título de vírgenes porque habían sido vírgenes del templo, aunque luego dejasen de serlo porque se casasen y tuviesen hijos. Bien, María es una de estas vírgenes que, según cuenta la tradición, nació de unos padres ancianos, Joaquín y Ana, que
eran estériles, pero que habían hecho una promesa a Dios de si Dios les regalaba un hijo, consagrárselo. Si era una hija, el modo de consagrarlo era precisamente entregándola al templo para este culto y alabanza a Dios como niña hasta que fuese desposada. También cuenta la tradición que sus padres, que eran ya ancianos, murieron estando ella en el templo y quedó, por lo tanto, bajo la protección y custodia del sumo sacerdote, por ser una virgen de Israel. A su vez, nos cuenta la tradición, y luego nos lo confirma más adelante el pasaje de Lucas por la respuesta que da María al ángel, María hace un voto personal al Señor. A veces se nos dice que esto es anacrónico, que esto es imposible que se hiciese, y sin embargo es verdad que el voto concreto que hace María no es frecuente, pero está legitimado por la ley de Moisés, algo que nunca se dice. En Números 30 se indica que las mujeres pueden hacer voto a Dios. ¿De qué? De lo que quieran. Incluso aunque sea una cosa totalmente disparatada, dice el texto bíblico. La única condición para que ese voto sea válido es que cuando lo concibe esa mujer se lo comunique a su padre, y si su padre ese mismo día no se lo rechaza, queda ligada a ese voto. Y si cuando va a casarse, dice la ley de los números, todavía sigue ligada a ese voto, sea el que sea, aunque sea algo disparatado, se lo comunicará a su esposo, y si el esposo no lo rechaza el primer día, esa mujer queda ligada a ese voto. Podemos especular ¿por qué podría hacer María un voto? Pues como toda niña de Israel conocería las historias de la Biblia. Es lo que le contarían sus padres, como contaban todos los padres de Israel a sus hijos. Y sobre todo que se contaba que estaban esperando un Mesías, que los profetas habían anunciado un Mesías y que estaba pronto el tiempo, que según la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel debía quedar poco para que llegase ese Mesías, y que ese Mesías traería el reino de Dios a la tierra. Con lo cual, ¿cómo no imaginar que María, israelita, sin mancha, sin pecado, que amaba con todo su corazón a Dios desde que tiene uso de razón, cómo no imaginar que lo que más desease esta niña era lo que más deseaban todos los judíos de su época, al menos los judíos piadosos, como por ejemplo el anciano Simeón, del que luego hablaremos? ¿Y cómo no pensar que si es lo que más desea María, sea capaz de hacer un voto a Dios por el pronto cumplimiento del envío del Mesías? Es verdad que estamos especulando, pero especulamos con toda razonabilidad. ¿Y qué podía ofrecer una niña a Dios? Pues lo más valioso y lo que más importante puede ser para una niña, el ser madre. Un voto, decir, Señor, yo te ofrezco el sacrificio de no ser madre a cambio de que envíes pronto al Mesías. Seguro que en su humildad no se podía ni imaginar que fuese ella la elegida para ser madre del Mesías, más aún haciendo este voto. Pero es razonable pensar que así lo hace María, y así también lo transmite la tradición, de tal manera que María es una virgen que de niña llega al templo, y que cuando llega el tiempo del desposorio, el responsable de buscarle esposo es el sumo sacerdote. Todos conocéis la tradición de la vara de José. A San José casi siempre se le representa en la iconografía y en las estatuas con una vara florecida, porque cuenta también la tradición que el sumo sacerdote, para elegirle esposo a María, pide entre los descendientes de David que presenten una vara de una rama de lo que quieran,
y que Dios haga florecer la vara de aquel que haya sido escogido para ser la esposa de esta Virgen de Israel. Y la vara que florece es la de San José, que es así elegido prodigiosamente también por Dios como el esposo de María. Que es el siguiente dato que nos da Lucas. Estaba desposado con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Según Números, en el capítulo 30, si María estaba ligada a este voto, debía comunicárselo a su esposo, y si éste no lo rechazaba en el primer momento, pues quedaba ligada al voto de no ser madre y por lo tanto de virginidad. Es lo único que explica la objeción que le pone al ángel cuando le dice que va a ser madre del Mesías. Le dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Si es una mujer que está desposada con un varón y por lo tanto enseguida van a empezar a vivir juntos, si no tiene este voto, esta decisión de no tener relaciones con San José, no se explica esta objeción al ángel, porque obviamente, pues, si van a tener niños, pues dirá, qué bien, me está anunciando que en mi relación con José tendré a un bebé que será el Mesías esperado. Pero si le dice, ¿cómo va a ser eso de que sea madre si no tengo intención de conocer varón? Lo que está realmente preguntando al ángel es, ¿tengo que renunciar a mi voto para llevar a cabo esta misión que me das de ser la madre del Salvador? Porque, claro, ella se debe sentir desconcertada. Ella desconcertada porque hasta ahora todo le había confirmado en ese voto. Su padre Joaquín, cuando se lo hubiese comunicado, y en los desposorios con San José, cabe imaginar que se lo presenta a San José, le dice San José, bueno, no San José, José, tengo un compromiso con Dios. Me he ofrecido para que Él nos traiga pronto al Mesías. Le he ofrecido mi virginidad. Y José, que era puro, casto y santo, viendo esa pureza de María y deseando como ella que Dios envíe pronto al Mesías, probablemente dijo, pues, uno mi sacrificio al tuyo, y juntos obtendremos del Señor que envíe al Salvador. Entonces María, habiendo sido también confirmada por San José, se siente turbada ante el anuncio y se plantea si debe o no dejar atrás este voto para cumplir la voluntad de Dios. En estas circunstancias se presenta el ángel, una mujer virgen y desposada con un varón justo. Estaba en su casita de Nazaret, ya había vuelto del templo, faltaba poco tiempo porque no podía pasar, según la ley judía, más de un año desde los desposorios hasta que empezaban a vivir juntos. No sabemos cuánto faltaría, pero en cualquier caso, menos de un año. Y en esto llega a su presencia el arcángel Gabriel y hace el anuncio más importante de toda la historia de la humanidad. Lo primero que le dice es: Jaire, alégrate, que Jaritomene, llena de gracia. El Señor está contigo. Trae un mensaje de alegría. Recordad que en las últimas catequesis estábamos desde el principio, desde el anuncio que hace Dios de que va a obtener la salvación sobre el enemigo a través de una mujer y su descendencia. Veníamos rastreando qué mujeres podían ser las que llevasen a cabo esa salvación. Ahora, a una mujer se le anuncia que se alegre porque Dios va a traer salvación, porque el Señor está con ella y ella es llena de gracia.
es decir, llena del Espíritu Santo. Este término es el principal fundamento de la Sagrada Escritura para afirmar que María es inmaculada, sin mancha, perfecta a los ojos de Dios y que no pecó, porque está siempre llena de gracia. El pretérito perfecto que hay detrás de esta expresión en griego indica una acción perfecta y continuada en el tiempo. Está llena de gracia y lo sigue estando de modo permanente. La gracia es el Espíritu Santo. María en su corazón nunca conoció el pecado, conoció la gracia del Espíritu. Por lo tanto, este saludo del ángel hace que pensemos que, en una lectura seguida de la Escritura, que esta mujer tiene todas las papeletas para ser aquella mujer anunciada en Génesis 3, en el mismo momento de la caída del género humano. María se turba ante estas palabras. Claro, imagino que cualquiera de nosotros ve un ángel y lo menos que podemos hacer es turbarnos. Y él le dice: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Y le hace el gran anuncio: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, salvación. Lo cual nos viene a seguir confirmando que esta mujer es la anunciada en Génesis 3. Porque en Génesis 3 se nos decía que una mujer y su descendencia están en enemistad con Satanás y su descendencia. Y a esta mujer se nos dice: vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. Y este se llamará salvación, Jesús. Es el que va a traer la victoria sobre el enemigo, la victoria definitiva, unido a esta mujer, unido a su madre, porque para llegar a ser hombre necesita una madre. Todos hemos necesitado una madre para venir a existir como seres humanos, y el Salvador también es necesaria. Por eso Santa Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban que por qué ella afirmaba que María era necesaria para la redención y la llamaba corredentora, decía: pues muy sencillo, porque sin María no hay Jesús, y sin Jesús no hay salvación ni redención. Ella es necesaria. ¿Quién, si no, le dará carne humana a Cristo, al Hijo eterno del Padre, que hasta ese momento solo era espíritu y no materia? Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Por lo tanto, este que van a hacer es el Mesías de la descendencia de David. Pero será mucho más que David, porque reinará sobre la casa de Jacob para siempre, no por un tiempo corto, sino para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el reino definitivo el que va a traer tu Hijo, y tú serás su madre. Entonces es cuando María dice: ¿cómo será eso si no conozco varón? Si he tomado la decisión de no conocer varón, ¿debo renunciar a eso? Y el ángel le aclara: no, tu voto ha sido acogido por Dios, tu ofrenda ha sido acogido por Dios, no engendrarás conociendo varón, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así es como vas a engendrar, no por varón, sino por el Espíritu Santo. Por eso el santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios, porque su padre no va a ser un padre humano, no va a tener padre humano, va a tener madre humana, pero su padre va a ser siempre y únicamente el Padre eterno. San José será solo el que se piensa que es su padre a los ojos del mundo, el que va a hacer las veces de padre, el que le va a poner nombre, le va a dar una dinastía, pero no va a ser su padre biológico. La respuesta de María ante semejante anuncio es la respuesta que siempre le ha dado a Dios:
He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no se hace la esclava del Señor en este momento, lo lleva siendo toda su vida. Desde que tiene uso de razón, se ha entregado a Dios, a su disposición, a disposición de su plan de salvación. Lo que más desea es la salvación de la humanidad por la venida del Mesías, y es capaz de sacrificar todo, hasta lo que más valoraba una mujer de su época. Por eso aquí no hace sino confirmar su decisión permanente. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta colaboración de María, como decía antes, era necesaria para la encarnación del Verbo. Tenía que decir sí. Ya lo tenía dicho desde el principio, pero es colaboradora perfecta y no basta con este sí de ahora, va a seguir diciendo sí hasta el final, hasta el momento de su asunción al cielo. Es una colaboradora permanente y perfecta de Dios. Cuando termina el saludo del ángel, este le anuncia que su prima Isabel está embarazada, porque para Dios nada es imposible, va a verla, y cuando se encuentran, dice Lucas, que oyó Isabel el saludo de María, saltó la criatura, San Juan Bautista, en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre todas las mujeres. Lo mismo que, como vimos en catequesis anteriores, dijo todo el pueblo a la figura de Judith, la mujer que ella sola había destruido la cabeza de Holofernes, el jefe del ejército enemigo. María es la verdadera Judith, reconocida por Isabel, con las mismas palabras que se dirigen a Judith, y además está alcanzando para sí misma la salvación, porque bendecir a los elegidos de Dios, desde que Dios lo hizo con Abraham y dijo: bendeciré a los que te bendigan, bendeciré a los que bendigan a los elegidos de Dios. Quien bendice a María recibe sobre sí la salvación. Por eso nosotros en cada Ave María, ahora en el Rosario vamos a rezar 50 Ave Marías y vamos a repetir las mismas palabras de Isabel: bendita tú entre todas las mujeres. Con esas palabras traemos salvación, atraemos bendición sobre el mundo, como lo hizo Isabel. Y bendito el fruto de tu vientre, porque el fruto de tu vientre es Dios, es la salvación. Termino aludiendo al encuentro con Simeón. 40 días después de que naciese Jesús en Belén, para cumplir con la ley, lo llevan al templo para la presentación y la purificación de María, y ahí llega Simeón, un anciano que había recibido la promesa del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Mesías, que era lo que más deseaba, igual que María era lo que más deseaba. Y cuando los encuentra, es guiado por el Espíritu Santo hasta María, José y el niño, lo coge en sus brazos, se emociona, le dice: gracias, Señor, ya puedo morir en paz porque he visto a tu Salvador. Y le dice a María estas palabras: este bebé ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Está aludiendo al momento final de su vida, cuando sea rechazado por su pueblo y crucificado. Es signo de contradicción, porque eso que es una condena va a ser la salvación para el mundo. Dice: y tú, María, vas a estar unida a su destino, vas a estar unida a Él en ese momento, el momento de la redención. Vas a estar inseparablemente vinculada a su corazón, porque a ti misma una espada te traspasará el alma, porque su dolor será tu dolor, porque tú morirás místicamente con Él. Y ese será el acontecimiento, como todos sabemos, de la salvación del género humano. María está unida a su Hijo hasta el final, en su suerte, en su destino y en su obtención de la redención para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,